momento, digamos, con esta indexación, al momento de tener que liquidarlos, fueron mucho más, siendo que el valor real de venta, cuando fue, por ejemplo, a principio de año, fue mucho menor. Bien, entonces en este caso, el Estado recaudador digamos, percibe mayor valor por impuesto a las ganancias de lo que efectivamente se obtuvo en el transcurso del año por el sector privado. Y bueno, y respecto del Estado, nosotros tenemos lo que es el efecto Olivera-Tanzi. Fíjense que dice Olivera-Tanzi. Bueno, ¿y esto qué significa? Es dentro del mismo Estado, también hay una pérdida del poder adquisitivo ligado, digamos, justamente a los ingresos del Estado, en este caso a los impuestos, porque a lo mejor nosotros hoy vamos a pagar un impuesto equivalente a 1.000 pesos, pero al momento en que lo cobre el Estado, por toda una cuestión, a lo mejor a fin de mes, que le llega toda la recaudación, o según cómo sea el proceso burocrático, digamos, del momento que puede disponer de esos impuestos pagados por los ciudadanos, ese tiempo que transcurre también es una pérdida de poder adquisitivo dentro del mismo Estado, ¿sí? Del momento que realmente percibe esos ingresos. Entonces también esto se le llama el efecto Olivera-Tanzi. Bien. Bueno, otra cuestión también respecto del Estado es el impuesto inflacionario. Y esto justamente, el impuesto inflacionario, tiene que ver justamente con, digamos, a ver, uno, por ejemplo, el Estado, para poder financiarse, cuando hay un déficit fiscal, a través del Banco Central, obtiene crédito público. Este crédito público básicamente es aumento del circulante, es decir, aumenta la oferta monetaria, el Estado se sirve de ese crédito público y afronta los distintos gastos que tiene, su déficit público. Pero ¿qué pasa? Digamos, esto genera justamente, como nosotros habíamos visto, esta mayor oferta monetaria genera que aumenta la demanda, aumenta el consumo y aumenta la demanda agregada. Y este aumento de demanda agregada genera un aumento de precios. Entonces, justamente, digamos, se dice que esta inflación es consecuencia del déficit fiscal, por esta impresión, digamos, de billetes que se hace para financiar el déficit público, lo cual se le llama que es un impuesto inflacionario, es un impuesto regresivo. Digamos, ¿por qué? Porque justamente sabemos que la inflación a quien más afecta, digamos, es a la gente de menores ingresos, porque justamente es la que puede comprar menores cantidades, distinto a lo que, por ejemplo, alguien que tiene mayores ingresos puede acopiar productos, puede estoquearse de productos y en ese caso, en el futuro, digamos, ya cuenta con los productos y si aumentaron, puede mantener un mismo nivel de consumo, por ejemplo. Bien. Bueno, otra cuestión también que acá, a ver, no lo veo en el Power, pero para comentarles, a ver si lo dice en la próxima. Ah, no, todavía no. Es el tema de el señoriaje. El señoriaje es justamente, digamos, es el ingreso real obtenido a partir de esta expansión de dinero por el Banco Central y por el sistema financiero, que justamente tiene que ver con esa capacidad del Estado de imprimir billetes. Lo cual sabemos que el costo de imprimir billetes es relativamente bajo, es un papel,
pero en sí, digamos, lo que justamente es lo que pueden, está, digamos, plasmado en lo que pueden comprar con esos bienes y servicios, ¿sí? Entonces, sería este señoriaje sería el poder adquisitivo que se está poniendo en circulación. ¿Mm? Lo cual, digamos, difiere con lo que es el impuesto inflacionario. No estamos hablando de lo mismo, porque el impuesto inflacionario tiene que ver con ese, digamos, con recurrir al Estado, al Banco Central, digamos, el mismo gobierno recurre al Banco Central para financiar constantemente su déficit. ¿Mm? En este caso, mientras que el señoriaje es ese poder monopólico que tiene el Banco Central, el Estado, digamos, dentro del Banco Central, en la emisión monetaria, donde sabemos que, o sea, tenemos que el Banco Central es un prestamista de última instancia del Estado, debería serlo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es por ahí la diferencia entre uno y otro, que el señoriaje, digamos, el poder monopólico de la emisión monetaria. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del impuesto inflacionario, tiene que ver con esa financiación del déficit recurrente por parte del Estado con aumento de la circulación de dinero a través del crédito público mediante el Banco Central. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende lo que les voy comentando? Sí, profe. Bueno, por ahí voy un poco ahorita rápido porque también hoy tenemos que dar otro tema, pero cualquier cosa me frenan, chicos. Bien, y vamos ahora a ver el tema de lo que es las causas de la inflación. Nosotros tenemos, dentro de las causas, puede ser el exceso de demanda, aumento de costos por expectativas o una inflación estructural. Fíjense lo que dice acá, la mayor parte de los economistas aceptan que el proceso inflacionario puede originarse en cualquiera de las causas que recién mencionamos, ¿sí? Las que están acá arriba. Y puede también coexistir todas reforzándose mutuamente. Por ejemplo, el aumento de gastos, presión de costos, o sea, como que se van retroalimentando. Que hayan rigideces en un aparato productivo, que haya un exceso de la oferta monetaria, esto que dijimos recién, de la emisión del Estado. Pero fíjense lo que dice acá. Una vez que el proceso inflacionario se puso en marcha, unos factores inciden sobre otros reforzándose mutuamente. ¿Sí? Bueno, y lo que son los enfoques teóricos que a nosotros nos interesa ver, porque en definitiva, digamos, muchas veces en los exámenes se toma este tema, que tiene que ver, digamos, por un lado tenemos tenemos dos grandes divisiones, ¿sí? Por un lado lo que son el enfoque monetarista, y por otro lado tenemos el enfoque no monetarista. Dentro del segundo está la pugna por la distribución del ingreso y la teoría estructuralista de la CEPAL. Respecto al enfoque monetario, nosotros vamos a estar basándonos en lo que es la teoría cuantitativa de dinero, la cual, digamos, la plantea Milton Friedman en la década, en verdad, acá dice el año, pero es la década de 1960, que tiene que ver justamente con digamos, él hace un análisis en un contexto de inflación europea, en la posguerra, donde había, digamos, una gran, ¿qué pasa? En esa época había, o sea, el Estado, acuérdense que Keynes impulsa todo lo que es la intervención del Estado, el estado de bienestar, que cuando hay desempleo, el Estado puede generar obras y aumentar la demanda agregada. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la unidad 6? ¿Recuerdan? Sí, profe. ¿Se acuerdan bien? Bueno, entonces fíjense, lo que viene, la teoría, digamos, cuantitativa, es, digamos, se da a fines de los 90 digamos, en Europa con el liberalismo, justamente lo que viene a hacer es como, digamos, como una lucha de
de modelos de ideologías también, ¿no? Que viene justamente a desmantelar el estado de bienestar. Y tenemos en Estados Unidos que está Reagan y Thatcher en Inglaterra, que justamente a ella le llaman la dama de hierro, ¿por qué? Porque no tenía corazón, porque lo que decía es que era que había que eliminar los gastos sociales. Bueno, entonces justamente lo que viene a plantear, digamos, esta teoría monetarista es que, bueno, fíjense, por un lado, yo le voy a comentar acá los supuestos que tiene y qué es lo que plantea esta teoría. Lo que dice esta teoría es, a partir de los supuestos de que el dinero se usa para transacciones solamente, hay un pleno empleo de la economía, o sea que ya fíjense el supuesto de corte clásico, bueno, en este caso neoliberal, y plantea que la circulación del dinero es constante. Hace la explicación desde la oferta agregada y la demanda agregada, y plantea políticas antiinflacionarias. Bueno, fíjense, este enfoque monetario plantea la siguiente igualdad, que la cantidad de dinero de la economía por la velocidad de circulación es igual al nivel de precios por el producto de la economía, ¿sí? Básicamente al PBI, precios por cantidades. Y, disculpen que me fui. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice entonces? Si partimos de los supuestos de que la velocidad de circulación es constante, fíjense, esta B corta es constante y el producto es de pleno empleo, o sea que no se puede modificar, entonces fíjense, todo aumento de dinero va a llevar a que, o sea, por ejemplo, de emisión monetaria, va a llevar a que aumenten los precios. Es decir, fíjense gráficamente, oferta agregada y demanda agregada, producto y precios. Si el Estado, por ejemplo, hace una política, una política expansiva, monetaria expansiva, ¿qué pasa? Lo único que va a hacer, a impactar en los precios, va a generar inflación y no va efectivamente, no va a ser efectiva en cuanto a aumentar el producto de la economía, no va a haber una reactivación económica. Este es el enfoque monetario. Eso, digamos, es básicamente la conclusión, digamos, lo que ellos, digamos, lo que este enfoque monetarista quiere imponer para, digamos, hacer frente a ese estado de bienestar que plantea el keynesianismo y que tiene que ver con que el Estado tiene que tener un rol importante en la economía, que ustedes esto básicamente lo pueden ver hoy en día en cualquier parte del planeta, o sea, en nuestro país, en cualquier país, digamos, donde está esa puja donde decir, bueno, ¿el Estado interviene o no? ¿Hasta dónde interviene? ¿Quién es el que plantea que el Estado no tiene que intervenir? Seguramente aquel proyecto que tiene que ver con algo, digamos, más social, enfoque en lo social, va a querer que el Estado intervenga. Y aquel proyecto que tiene que ver con lo empresarial, donde a lo mejor quienes están detrás, los sectores, las fracciones que están detrás de este proyecto de país, están del lado de los privados y seguramente hay grupos oligopólicos, monopólicos, que tienen el poder y que les conviene que el Estado no controle ni participe de la economía ni redistribuya. Entonces, bueno, ahí están dos pujas de modelos económicos, ¿sí? Que en definitiva nosotros a través de este enfoque monetario lo podemos ver, trasladar, digamos, a los territorios, digamos, de los distintos países del mundo. Bueno, este monetarismo es criticado porque, fíjense, las críticas, básicamente, cuando ustedes lo estudien, las críticas van a cuestionar a los supuestos, o sea, ya sabemos cuáles son los supuestos. Uno es el pleno empleo. ¿Y qué es lo que dice la crítica? No existe pleno empleo.
Porque el aumento de los precios puede aumentar el producto. Si nosotros, por ejemplo, vamos a lo que es la oferta agregada keynesiana, que se acuerdan que era con pendiente positiva, si esta curva tuviera pendiente positiva, un aumento digamos, de la demanda agregada puede ser que aumente los precios, pero también va a aumentar las cantidades, es decir, va a reactivar la economía, va a generar que haya una expansión económica. Luego tenemos que la velocidad de circulación, que decían que era constante, justamente suele no ser constante en un periodo inflacionario. Esta velocidad de circulación, para que ustedes se lo grafiquen, es como la cantidad de veces que, digamos, que un billete participa de una transacción económica en un periodo determinado. Es decir, cuántas veces rota el mismo billete, ¿sí? Cuando hay inflación es como que uno se la quiere sacar de encima la plata. Prefiere comprar cosas, estoquearse. Entonces, justamente ir a lo real, ¿no? Entonces, con la inflación, justamente lo que se realiza, un mayor número de transacciones, por lo tanto, la velocidad de circulación aumenta. Bien. Bueno, acá ya explicamos lo que es el enfoque monetarista. ¿Hay alguna duda al respecto de esto? Hay un ejercicio. Los aburrí, fui muy rápido. ¿Están? ¿Se fueron? Estamos. El 13 es el ejercicio, Jiménez. El 13, justamente me estoy fijando. A ver. ¿Lo tenés a mano? Si no, te lo leo, si querés. Dale, a ver, léelo. Andá leyéndolo que lo busco. El ejercicio, chicos, fíjense en el apunte de práctica, la unidad 8, ejercicio 13, dice: suponga que la oferta monetaria y el PBI nominal de una economía ascienda a 96.000 y 333.000 respectivamente. ¿Cuál es la velocidad del dinero? ¿Cómo reaccionarían la familia y las empresas si el banco redujera la oferta monetaria en 20.000? De acuerdo con la visión monetarista, ¿en cuánto debe descender el PBI nominal para restablecer el equilibrio? Yo diría que le ponga la filmina de la fórmula. Sí, justo recién igual acá lo acabo de encontrar, así que bueno. Porque este ejercicio también estaba en la unidad 4. Sí, recordale eso. Sí, que lo que era el 9. No sé si con esta nueva numeración seguía siendo el mismo, pero este ejercicio lo teníamos en la unidad 4 y dijimos, lo vamos a ver cuando veamos inflación. Que justamente, o sea, lo que nos dice es calcular la velocidad de circulación de dinero a partir de la formulita esta que tenemos acá. O sea, en este caso solo tenemos que estar despejando B, la velocidad de circulación, y nos da el dato de que la oferta monetaria es de 96.000, o sea, M es 96.000. Después, el PBI nominal es 336.000, o sea, acá sería PBI, P por T. T sería transacciones. A ver, sí, T está como transacciones, pero este sería cantidades, ¿sí? Y en ese caso tenemos que despejar B. A ver si se animan a hacerlo. Un calculito. Es decir, hay que hacer. A ver. ¿Se animan? Una cuentita, pónganla en el chat, si no, una cuentita básica. Hay que despejar B, velocidad de circulación.
¿Lo están pudiendo ver? ¿Se dan cuenta qué es lo que hay que hacer? ¿Alguien lo está haciendo? Claro, pero no falta un dato ahí. No. Tenemos cuál es el valor del PBI, que sería el lado derecho de la igualdad. Tenemos el valor de la cantidad de la oferta monetaria, que sería la M. Y tenemos que despejar B. Ah, claro, claro. Está 3,5 la velocidad. A ver, ¿algún otro compañero lo hizo? ¿Alguien más le dio ese número? A mí me da igual. A mí también. Bueno, ahí le puse en el chat cómo sería reemplazar los valores. Es bastante simple, digamos. Tienen esa formulita, tenían esos datos. M era 96, el resultado derecho de la ecuación 336. Y bueno, tenían que despejar B, que les dio 3,5. Bien. Bueno, bien. Y después fíjense que dice, ¿cómo reaccionarían las familias y las empresas si el banco redujera la oferta monetaria en 20.000? O sea, la oferta monetaria que era de 96.000, ahora baja 20.000. Profe, la respuesta vendría a ser también con la velocidad del dinero. Uh-huh. Aumenta a 4,4, algo así, ¿puede ser? A ver, a los compañeros, ¿cuánto les da? ¿Qué le dio al resto? 4,42 a mí. Sí, 4.42. Sí, es eso, el 4,42. O sea, tuvieron que hacer la misma cuentita que la situación A, digamos, pero en vez de tener 96, tenían 76. Eso era teóricamente, digamos, la diferencia. Sí. Ah, esperen. Una cosita. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, no, esperen, que ahora recordando, viendo la respuesta. Nosotros en este caso tenemos que considerar desde la teoría cuantitativa que la velocidad de circulación ya la conocemos y se mantiene constante. Lo que ahora varía, o sea, es el PBI. Justamente por eso dice cómo van a reaccionar las empresas y las familias con el nivel de transacciones. En este caso... Claro, está bien. Claro, nosotros lo que teníamos que hacer era M, que era de 76 millones, porque de 96 bajó 20, ya pasa a 73 millones. La velocidad es la que ustedes calcularon, 3,5. Y lo que ahora entonces va a variar, o sea, esta multiplicación nos va a dar el nuevo valor de transacciones que realizan las familias, o sea, el nuevo PBI nominal. No sé si ustedes están viendo la respuesta que... A ver si la... Ahí está. Sí, ustedes lo estaban viendo. Porque cuando uno de ustedes me preguntó si calculaba la velocidad de circulación, yo ahí digamos, pensé en que justamente en esto, digamos, como en esta crítica, digamos, de que aumenta la velocidad de circulación. Pero no. Perdón, disminuiría la velocidad de circulación, porque hay menos cantidad de dinero. Pero como justamente este ejercicio es en base a la teoría cuantitativa, donde lo que establece es que esta velocidad de circulación que permanece fija, lo que nosotros acá vamos a variar digamos, es justamente a partir de esta nueva base monetaria, de esta cantidad de dinero en circulación, multiplicado por esta velocidad que ya averiguamos, nos va a dar el nuevo producto nominal. ¿Se entendió? Disculpen que lo voy a tomar para otro lado. ¿Cuánto les da el nuevo PBI?
$2.66. Sí, 2.66, y ahí en la filmina está puesto mal, me parece. Sí, porque nos quedó el dato anterior, pero sí. 76 por 3,5 les da 2.66. Bajamos de 3.36 a 2.66 sería. No puede ser más si justamente se redujo el... No puede ser más que el anterior. Claro. Si se redujo la base monetaria. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, digamos, este sería un ejercicio que se resuelve en base a esta teoría cuantitativa del dinero, con lo cual, básicamente, acá lo que tienen que saber es eso, digamos, esa igualdad con los supuestos que tienen, y lo que van a decir los monetaristas es que la causa de la inflación es por la emisión monetaria. Y esta emisión monetaria es por los déficits, el financiamiento recurrente del Estado en el Banco Central, a través de la emisión monetaria, financia su déficit, ¿sí? Y eso es lo que genera la inflación en la economía. Bien. Vamos ahora a volver a la otra filmina. Donde tenemos las otras teorías, que son enfoques no monetarios, justamente. Por un lado tenemos lo que es la pugna por la distribución del ingreso. Lo que dice acá es que justamente el ingreso de los precios va a ser consecuencia del aumento de los costos, ¿sí? Y entre los costos vamos a tener los salarios, las tarifas, los precios de materias primas, los márgenes de utilidad, que no son más que, fíjense, los distintos tipos de ingreso de los actores económicos, ¿sí? Los trabajadores van a pujar por un mayor salario. Las tarifas, en este caso, bueno, sería de los servicios públicos. Los precios de las materias primas, los recursos naturales, los márgenes de utilidad del empresario. Entonces, lo que dice la política monetaria que convalida dichos costos, justamente, no sé por qué se acabó bien, tienen como consecuencia la inflación. Bien, y después tenemos por otro lado la presión de los costos que se materializa por la pugna distributiva de esas presiones oligopólicas. Porque justamente lo que hace referencia es que los oligopolios, justamente al tener el poder en el mercado, van a querer elevar sus márgenes de utilidad. Y por otro lado, esta puja salarial por la presión de los sindicatos va a hacer que aumente los precios, no sé por qué dice de los insumos importados. Pero bueno, va a hacer que justamente aumenten los precios, digamos, por esta puja. O sea, acá lo importante de este enfoque que tiene que ver con lo que hay una puja en la distribución. En la distribución, que sería los distintos, acuérdense que cuando nosotros vimos el PBI, en función de la distribución del ingreso del PBI, el cálculo en función del ingreso, teníamos los distintos remuneración de los factores y justamente esa pugna por querer tener un mayor parte en la torta, digamos, una mayor parte del PBI, hace que se genere esta inflación. Y luego tenemos otra teoría que es la cepalina, que es otra que es el enfoque no monetario. Fíjense, el enfoque monetario tiene la raíz de la inflación está en la emisión monetaria. Y enfoques no monetarios tiene que ver con otro tipo de factores que generan inflación. Y la CEPAL en los años 60 dice de que hay heterogeneidades estructurales en las distintas economías que justamente hace que la oferta no se adapte con rapidez a los incrementos de la demanda. Entonces, en este caso sería inflación por parte de la demanda.
Es decir, hay una cierta rigidez en la oferta que al aumentar la demanda lo que hace es generar un aumento de precios. Es como este grafiquito que recién hablamos, pero en vez de que ser causado el aumento de precios por la emisión monetaria, sea causado porque aumente la demanda de, por ejemplo, los consumidores, los empresarios, ¿sí? Que no sea el Estado el que aumente la demanda, sino en este caso los otros sectores de la economía. Estas rigideces estructurales hacen que la oferta no pueda dar respuesta rápida a este incremento. Y dentro de estas heterogeneidades, justamente, ¿qué dice? Hay factores institucionales. Hay mercados oligopólicos y segmentados. Hay falta de capacidad de iniciativa empresarial para adaptarse a los cambios, para cambiar su estructura productiva. Hay una alta concentración del ingreso. Hay rigideces en los sectores externos, en el sector público, en el sector laboral, con el tema de los sindicatos. Entonces, bueno, justamente por eso se le llama estructuralismo, porque tiene que ver con esa estructura socioeconómica de cada país, lo cual tiene rigideces y todo, por ejemplo, inflación, o sea, todo aumento de demanda hace que genere una presión inflacionaria. Bien. ¿Hay alguna duda? Hasta ahora de lo que vimos de inflación. Ustedes van a ver en la práctica que, no sé si recuerdan, que muchos ejercicios ya lo hicimos en la unidad 1. Hay otros ejercicios que son directamente preguntas teóricas que lo desarrollamos el día de hoy, como por ejemplo el señoriaje, el impuesto inflacionario. O sea, van a ver que son de desarrollo teórico. Sí, si querés le hago un repaso rápido, porque acá lo estoy viendo. Dale. A ver, vamos a acomodarlo un poquito. Vieron que estamos en la unidad 8. La unidad 8 tiene 5 temitas especiales, digamos, que los vamos a dar entre hoy y el viernes. ¿Cuáles son los 5 temas? Inflación, que es el que ya acaba de dar Jimé. Después el tema 2 es desempleo. El tema 3 es curva de Philip, que lo voy a dar ahora en lo que resta de la clase. El 4 es crecimiento económico. Eso lo vamos a ver el viernes. Y el último dice ciclos económicos. ¿Se tienen que fijar en el campus? Hay un video que no es muy largo, serán 15 o 20 minutos, donde explica ese tema. O sea, ese tema no lo damos. Así que anótense en algún papelito que el punto 8.5, los ciclos económicos, tienen que ver el video que está en el campus, y de la práctica es el ejercicio 20, el último. Ven ese videíto y pueden responder la pregunta 20, que es el ejercicio de práctica de la unidad 8. Ahora. Ahí se los pegué al link, pero lo van a ver en el campus, pero ese sería el link de lo que es la explicación de ciclos económicos. Claro, ven ese videíto y con ese, y la pregunta de práctica es la 20 de esa unidad. Ahora veamos el tema de los ejercicios antes de ver los otros temitas. El tema de los ejercicios. Acá tengo unidad 8, temas especiales. El ejercicio 1 y 2 ya los dimos. O sea, los dimos como práctica de la unidad 1. Lo que ustedes pueden ya responder con la clase que dio Jimmy, cuando profundicen en teoría y estudien para la mesa de examen, serían las preguntas 3, 4, 5, la 6 ya la dimos, que habla de los índices de las Perry Payer. El 7 y 8 eran ejercicios que ya hemos dado, también cuando dimos la unidad 1. Hay un par de preguntas sencillas que tienen numerito, pero si quieren las vemos rápido. Por ejemplo, dice, el ejercicio 9, dice, suponga que concede un préstamo de 100 pesos que recuperará dentro de un año. O sea, ustedes prestan 100 pesos. Si el tipo de interés correspondiente es nominal, ¿se pone contento o triste si la inflación es mayor de lo esperado durante el año? ¿Y si el tipo de interés es real? A ver, por ejemplo, vamos a ponerle un numerito. Ustedes prestan
me prestan a mí 100 pesos y me dicen con un interés anual de 10 pesos. O sea, yo les devuelvo dentro de un año 110 pesos. Entonces les pregunta, ¿se pone contento o triste si la inflación es mayor de lo esperado durante el año? Y hagamos de cuenta que durante este año pasó una inflación de 15%. 15 mayor que 10, ¿no? Entonces ustedes que reciben los 110 al final del préstamo, ¿se van a poner contento o triste cuando cobren esos 110? Triste, porque perdí el 5%. Claro, perdiste poder adquisitivo, digamos, con lo que comprabas. Vamos al ejemplo que yo les di de la manzana el viernes pasado. Hagamos de cuenta que ustedes podían comprar 100 kilos de manzana con los 100 pesos. Dentro de un año ustedes van a tener 110 pesos, pero la inflación fue del 15%. Entonces la manzana aumentaron un 15%. Como la manzana ahora van a salir 1 peso con 15 cada kilo, con 110 pesos no van a poder comprar 100 kilos de manzana como compraban al inicio. Y la otra preguntita del 9 dice, ¿y si el tipo de interés es real? ¿Cuánto tiene que haber sido el tipo de interés para que sea real en este ejemplo numérico que yo les di? ¿Cómo era la pregunta, profe? La primera parte del ejercicio decía si el interés era nominal, ¿no? O sea, en este ejemplo numérico que di, teníamos un interés nominal del 10%. La inflación fue del 15%. Entonces la otra pregunta le dice, ¿y si el tipo de interés era real? O sea, el tipo de interés real, ¿qué te mantiene? Que sea mayor a la inflación, la tasa real tiene que ser mayor a la tasa de inflación. Claro, o sea, si la tasa es real, mantendrías el poder adquisitivo de los 100 pesos iniciales, ¿no? O sea, yo te tendría que devolver, cuando te devuelvo el préstamo, un interés que compense la inflación que hubo y que vos puedas seguir comprando la misma cantidad de manzanas que al principio. En este ejemplo Claro, sería... ahí también es como si te lo dan dólares. Y hagamos de cuenta que $100 mantener el poder adquisitivo, sí. En este caso sería que el tipo de interés real sería del 15%. Si yo les di un interés del 10% y hubo una inflación del 15%, ustedes perdieron poder adquisitivo. Si yo les di el 15%, ustedes el poder adquisitivo lo mantuvieron. Pasó el año y pueden seguir comprando lo mismo al inicio que al final del año. ¿Vieron cuando hablamos del tema de las paritarias el viernes pasado, que dimos ejemplo y todo eso? Sería el mismo caso, pero tomándolo para un préstamo, que es el ejercicio que viene después. En el ejercicio que tienen después tienen esa pregunta igual, pero para otro caso. En una economía con alto nivel de desempleo, los sindicatos esperan que la tasa de inflación del próximo año sea del 15% y logran un incremento del 15% en el salario nominal para el próximo año. ¿Qué sucede con el salario real, el empleo y el producto si la inflación efectiva del próximo año es 15%? Entonces ahí se mantuvo todo. Se mantiene. Porque ahí, claro, ahí la paritaria compensó la inflación que hubo. Y le pregunto el otro caso, si hubiera sido el 25% de la inflación, obviamente todos los parámetros hubieran caído. La pregunta 11 también es similar, fácil de verla. Analice los posibles efectos de una tasa de inflación del 10% anual sobre cada uno de los siguientes individuos. Y es una de las filminas que explicó Jimé, que estaba directamente, creo que tenía hasta los mismos ejemplos. La pregunta 2 es teórica, con el enfoque monetario de la inflación. Cuando repasen un poco teoría la van a poder responder fácil. Y la 13 es la que hicimos. La 13 es la numérica que hicimos recién. Así que eso ya lo tendrían. Y después la 14 la vamos a ver el viernes porque es con el tema de crecimiento económico. Los ejercicios numéricos que siguen, 15, 16, 17, esas cosas ya las tienen de cuando dimos unidad 1. El ejercicio 18 y 19 está relacionado con crecimiento económico también, que es el tema que vamos a ver el viernes. Y la 20 es la que le dije antes, que se ve con el video. El ciclo económico, con ese video que le puso el link Jimena en el chat, pueden responder después la pregunta 20. Entonces ahí tendrían, digamos, cómo hacer todas las respuestas, digamos, de la unidad 8. O sea, salvo el ejercicio 19, 18 y 14, que son de crecimiento económico que vemos el viernes, todas las demás respuestas ya las pueden hacer, o sea, o una vez que repasen un poco teoría y lo vean tranquilo, la diferente enfoque en la inflación la van a poder responder. Todo lo que es ejercicio numérico ya lo dimos a principio de año. O sea, todos los cálculos de tasa, de PBI, de deflator y todos esos distintos ejercicios que hay, ya lo dimos a principio
de año, así que eso ya lo tienen busquen en su carpeta de unidad 1, o si lo pasaron a la 8 en ese momento, ya la tienen ahora, según cómo se ordenen ustedes sus apuntes. ¿Les quedó alguna duda con eso? Así yo podemos ver una de las pistas que sigue. Bueno, ahí ya se está viendo. Sí, se ve. Ahí ya se está viendo el PowerPoint que estoy compartiendo. El nuevo temita es el segundo, sería el punto 8.2, que es desempleo. Es un tema que, bueno, se ve un montón en la realidad argentina. Van a escuchar 10.000 veces noticias. Bueno, según la EPH, que lo hace el INDEC, ahora después decimos que es el INDEC, están desocupadas. Esto lo tienen que recordar un poco de lo que es introducción a la economía. Ahora después ampliamos. Aquellas personas que no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo y además, están disponibles para empezar a trabajar. Y yo les puse ahora, justo antes de empezar la clase, cuáles son los datos actuales de eso. El jueves de la noche salió un informe del INDEC de los datos del primer trimestre del 2021, que es lo que está en azul. El primer trimestre del 2021, la desocupación en Argentina es del 10,2%, y la del Rosario, o sea que en realidad el INDEC no toma Rosario, sino que toma lo que es aglomerado Gran Rosario, que significa Rosario y 10 pueblos que están alrededor de Rosario, o sea, todos los que ya conocen, Funes, Baigorria, Villa Gobernador Galvez, Pérez, todo eso. La desocupación de esa zona es del 10,9%. O sea, en el Gran Rosario, la desocupación es más alta que el promedio nacional, que es 10,2 actualmente. Bueno, los datos que están en negro son los que habíamos hecho el año pasado, así que bueno, pueden ver un poco como que bajó, pero los datos del año pasado estaban relacionados al segundo trimestre del 2020, que es en plena cuarentena, digamos, o sea, de abril a junio del 2020 fue el momento más fuerte de lo que eran las medidas de restricción, así que la actividad económica fue bajísimo. ¿Quién se anima a explicar un poco? Que digan, por ejemplo, que el promedio de desempleo es de 10,2. ¿Qué significa ese valor, 10,2%? ¿Alguien se anima a decir como una definición? ¿O cómo le explicarían a alguien que no entiende economía que Puede ser que de 100 personas, 10 no trabajan y están en condiciones para trabajar, pero no consiguen trabajo. Bueno, está bastante bien, pero falta un agregado más. ¿Sería 10 personas de toda la población? El mercado de trabajo, digamos. De la población económicamente activa. Claro, fantástico, va por ahí. Esperen que le paso porque ya estoy viendo. Sí, que están en condiciones de trabajar, pero bueno, está... Claro. Yo estoy haciendo todo esto sin la camarita, ¿no? Pero bueno, acá ando. A veces con las camaritas se les tilda mal el video a quienes están viendo por el celular. Bueno, acá viene la explicación. Esto es una taza. Disculpame, Pato. Sí. Yo los saludo, me tengo que ir. Dale. Bueno, a lo mejor no los vuelva a ver porque la clase que viene seguramente va a estar Hernán. Así que bueno. Sí, igual vamos a hacer clase de consulta antes del examen. Sí. Pero... Así que eso, ahí nos volvemos a ver para el que venga, y si no, bueno, suerte, que puedan sacar la materia pronto, para que la tienen fresquita los que han seguido hasta el día de hoy cursando, hasta el final. Así que bueno, suerte, chicos. Adiós. Dale, nos vemos. Profe, gracias. Chao, Pato, adiós. Chao. Dale, Tato. Bueno, veamos el tema de... Bueno, ustedes ya saben calcular tasas, son todos los ejercicios que venimos dando de la unidad 1, y obviamente cómo se mide la tasa de desempleo, ahí tienen la definición, pero es la cantidad de desocupados sobre la población económicamente activa por 100. Entonces, si les preguntamos en un examen a qué corresponde desocupados, o sea, qué población es y qué población económicamente activa, es más o menos un repaso de lo que ya dieron en la introducción a la economía. Los desocupados son todas personas de 10 años o más que no trabajaron en la semana de referencia. Semana de referencia es la semana que el INDEC preguntó. O sea, si por ejemplo quieren saber cuál es la desocupación de esta semana, preguntan esta semana al público quién está trabajando, quién no, de los que no están trabajando, quién quiere trabajar, y obviamente que tenga 10 o más años de edad.
estaban disponibles y buscaron activamente trabajo. Esto de buscaron activamente trabajo es fundamental, porque a lo mejor muchos de ustedes, si les preguntan, ¿están desocupados?, le dicen sí. Pero dice, ¿están buscando trabajo? A lo mejor muchos de ustedes dicen no, porque me estoy dedicando a estudiar. Entonces, para los organismos oficiales, no se los considera una persona desocupada. Y la otra parte de la población económicamente activa, conjunto de personas que tienen una ocupación o que sin tenerla lo busca activamente. Esto ya lo saben, todo un repaso de introducción a la economía. Entonces, si ustedes no están buscando trabajo, no pertenecen a la PEA. Si no pertenecen a la PEA, miren cómo es la fórmula fundamental de tasa de desempleo, es desocupado sobre PEA. O sea, no participan ahí. Este número que dio ahora del 10,2%, está mucha la discusión en cómo bajó comparado al año pasado, porque dicen que hay un montón de gente que se desanimó con este contexto malo que tenemos, desde que empezaron las medidas, desde que empezó la pandemia y además de que no veníamos bien, de que hay mucha gente que directamente se desanimó y no está buscando trabajo. Entonces, como a esas personas no se la está considerando dentro de la PEA, obviamente el porcentaje de desocupados va a bajar, porque estamos dividiendo para un número más chiquito. Pero bueno, esos son los... ¿Alguien sabe lo que es el INDEC? ¿Qué significa INDEC? Me parece que era Instituto Nacional de Estadística y la C no me acuerdo. Y censo. Sí, es eso. Instituto de Nacional Población. de Estadística y Censo. Es el organismo oficial que calcula todas esas cosas, digamos. O sea, si ustedes se meten a la página de INDEC hay millones de cálculos, pero bueno, lo más conocido es esto de hablar de desempleo, tasa de actividad, inflación, todo eso. El organismo oficial es ese. Entonces, cuando se discute algo, por ejemplo, las paritarias, hay que... La cosa es fijarse en el instituto oficial cuánto fue la inflación, cuánto fue todo eso. Obviamente hubo momentos en donde se discutía si los números que da el INDEC son reales. Últimamente no está pasando eso y se cree bastante. Así que, pero bueno, es el Instituto Nacional que ustedes tienen que ver para contratos de trabajo, para cualquier cosa, el INDEC. Y cada provincia también tiene institutos provinciales que generalmente se complementan con lo que hace el INDEC. Por ejemplo, acá en Rosario, el IPEC. Perdón, en la provincia de Santa Fe, no solo Rosario, el IPEC. Pasemos. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son los distintos tipos de desempleo. Entonces, acá es donde tiene un poquito de la aplicación teórica de los temas que ya dimos en macroeconomía durante todas las unidades. ¿Cuál es el friccional? El friccional sería en lo que estuvimos dando durante toda la materia, lo que ocurre en una economía clásica. O sea, vieron que en una economía clásica o cualquier economía, por más que no haya desocupación, siempre alguien desocupado va a haber. Por ejemplo, una persona que recién cumplió 18 y sale a trabajar, no consigue trabajo de un momento a otro. Una persona que renunció y está una semana porque a la otra semana cambia de trabajo, está una semana desocupada. Entonces siempre hay un pequeño imposible que toda la gente esté ocupada todo el tiempo. Eso es lo que se dice friccional cuando estamos en una situación de pleno empleo y es lo que siempre damos en lo que es la economía clásica. Recuerda que la economía clásica, la oferta agregada es vertical, no hay desempleo, si hay es voluntario y todas las cosas teóricas que ya dimos y todas las partes y todo lo que ya dieron en introducción a la economía de cómo es la economía clásica y cuáles son los fundamentos teóricos que tiene. Entonces, bueno, es como dice el regloncito que les puse, es el movimiento de personas entre regiones, cambio en el puesto de trabajo, etc. El desempleo viene al estilo clásico. ¿Cuál sería el tipo de desempleo cíclico? El movimiento contra el ciclo de PBI. Generar toda la economía. Entonces acá cuando vean ciclo económico, el videíto le va a explicar que la economía sube y baja según las situaciones económicas del momento. La economía crece, baja. Entonces, ¿cómo se combate cuando la economía cae? Cuando nosotros estamos en un momento de equilibrio y de repente la economía cae. ¿Cómo se combate todo esto? Y es lo que vimos en la materia, con las distintas políticas fiscales o monetarias que hay. ¿Para qué estuvimos haciendo durante todas estas unidades, de la 2 hasta la 7, políticas monetarias fiscales? ¿Cuál era la idea? Aumentar el nivel de ingresos de la economía, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque seguramente en la economía pasaba algo que era que no estábamos en una situación ideal. Entonces, todo lo que vimos nosotros de las unidades 2 hasta las 7 sería cuando nos encontramos en un tipo de desempleo cíclico, o sea, un tipo de desempleo al modo keynesiano. ¿Cómo se soluciona? Con las distintas políticas fiscales que ya vimos. Y bueno, ahí ustedes tienen montones de explicaciones, cuándo eran expansivas, contractivas, qué afectaba a cada una.
y es la razón. Entonces, cuando nos referimos a tipo de desempleo cíclico, es bien a lo que vimos en la materia. Nosotros estábamos en una situación donde tenemos desempleo, donde el nivel de... O sea, no estábamos, nuestra economía no estaba en lo que sería gráficamente en el nivel de la frontera de posibilidad de producción, no estábamos con una ocupación plena de los factores. ¿Qué estuvimos haciendo? Políticas fiscales y monetarias para tratar de llegar a ese nivel. Y lo que dice mucho que tiene Argentina o algunos países que no solucionan todo eso, porque las políticas fiscales o monetarias son medidas que se toman 1 o 2 años como para solucionar el problema. Es cuando tenemos un desempleo estructural, se llama. Entonces tenemos un desajuste entre la oferta y la demanda de empleo más grande o que no se puede solucionar tan fácil con solamente el Estado a través del gobierno o del Banco Central implementar algo a favor de mejorar la economía. Entonces necesitamos políticas más a largo plazo, hay que mejorar la educación, la calificación de los trabajadores. O sea, es cuando se dicen, ¿vieron? Cuando dicen, perdemos educación, no tenemos una población educada y esto va a impactar en el futuro. Se habla mucho con la pérdida de clases de ahora. Que mucha gente, si no se educó, abandonó el colegio y todo eso, ahora no se siente, pero en un futuro vamos a tener mucha gente que a lo mejor no terminó la secundaria o la primaria, por ende va a tener poca calificación, por ende casi seguro van a ser desempleados o van a ser empleados de ocupaciones que no tengan un ingreso bueno. Entonces, bueno, ¿cuándo se da el desempleo? Obviamente en una economía keynesiana, en una economía clásica, neoclásica, tenemos el desempleo voluntario, tema que ya estuvimos hablando durante todas las unidades de la materia y que han visto teóricamente un poco de introducción a la economía. Entonces después lo que hay que hacer es un análisis de ese desempleo. Porque una cosa que a vos te digan, a nosotros nos están diciendo que Argentina tiene ahora el 10,2% de desocupados. Ahora, ¿cómo son esos desocupados? ¿Dónde están? ¿Qué características tienen? Entonces, cuando se hace una política económica, vos tenés que analizar qué tipo de desocupados tener. No es lo mismo que si tus empleados son todas mujeres, es porque hay algún problema de que quienes toman las decisiones de tomar empleados no se quieren todo hombre. Si todos tus desempleados son de la Patagonia, es que hay algún problema que la economía de la Patagonia no está funcionando. Si todos tus desempleados son entre 18 y 25 años, es que hay algún problema de que no surgen empleo para gente joven. Si tus desempleados son mayores de 50 años, no existen para gente de mediana edad. Y bueno. Y otra cosa es analizar cuánto dura el desempleo de una persona. Generalmente cuando el país peor está, cuando una persona pierde el trabajo, vieron que cuando hay algún problema en alguna empresa la gente es como que se desespera y hasta a lo mejor hace un piquete para mantener esa fuente de empleo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de quedar desempleado, cierra tu empresa que hacía sillas, quedaste desempleado y el miedo no viene porque, bueno, ahora voy a tener que empezar un trabajo nuevo, nuevos compañeros, aprender un nuevo trabajo. El miedo viene, ¿cuándo lo voy a conseguir? Entonces hay gente que está desempleada y vos le preguntas, y hay gente que está hace un mes, 6 meses, un año, y hay gente que está años. Por ejemplo, todos los que tienen planes sociales y lo mantienen durante años. ¿Qué significa? Que hace varios años que son desempleados. Pues, una cosa es que no busque trabajo y otra cosa es que encuentre trabajo y estén todos marginales, o sea, trabajo marginal, no está en blanco, trabajo en negro, lo que se dice. Pero esa persona cuando consigue un trabajo en blanco, ese plan social se les cae, porque ese plan social obviamente no es para personas que tienen trabajo en blanco. Entonces ahí se puede medir cuánto dura el desempleo de una persona. Y bueno, obviamente en países como Argentina tenemos el problema de que hay mucha gente que ya viene de años de no conseguir trabajos relativamente buenos, porque ni siquiera digo bueno, o sea, un trabajo en blanco que a lo mejor cubra el salario mínimo vital y móvil, no un trabajo de un buen poder adquisitivo que quisieran tener, sino algo básico que le dé la obra social, le reconozca las vacaciones y esas cosas. Entonces, el análisis del desempleo es fundamental en la política económica. Primero tenés que analizar quiénes están desempleados para hacer políticas específicas sobre ese sector. No es lo mismo que tus desempleados sean jóvenes, que sean grandes, que sean de un sector del país, que sea en todo el país. Obviamente, si analizamos el país, no hay muchas diferencias regionales, pero acá tenemos que todos andan desempleados. Obviamente siempre, ¿quién más se desemplea? Generalmente los que menos educación tienen y principalmente los jóvenes o los que están cerca de la edad de jubilarse, que son los que menos quieren contratar los empresarios. Esto lo vimos, ¿cuáles son los efectos del desempleo? Y es lo que vimos un poco en la clase cuando analizábamos el mercado de trabajo. Cuando tenemos desocupación, ¿qué es lo que pasa? Obviamente hay menos producción, menos nivel de ingreso de la economía. En otras palabras,
nos alejamos de lo que sería nuestra frontera de posibilidad de producción. ¿Y cuáles son los otros costos que provoca el desempleo? Los sociales. ¿Cómo se siente una persona desocupada? Lo deben saber por algún familiar, por si pasó en su casa, o se lo imaginarán con conocido o por lo que ven en la tele. Una persona que no tiene trabajo, ¿qué pasa? Empieza a afrontar problemas psicológicos, de que está desempleado, cómo mantiene a su familia. Lo que ponen ahí, lo que dice ahí la filmina de pérdida de habilidades se refiere a que si ustedes están trabajando en una fábrica de sillas, están acostumbrados todos los días a armar esas sillas con, no sé, cortan la madera, la clavan y todo eso. De repente son desocupados y lo dejan de hacer, uno pierde la habilidad que tiene. A lo mejor hacía 10 sillas en un día, y si está durante 6 meses desocupado, si lo vuelven a contratar para la misma actividad, no te va a hacer 10 sillas en un día. Tiene que recordar cómo se hacía, tiene que agarrarle la mano de vuelta, y bueno, obviamente, mientras más te dure el desempleo, es peor. Imagínense ustedes, si son contadores, administradores, y están trabajando y de repente pierden el trabajo y están durante 3 años sin hacer algo. Cuando vuelven, ¿qué pasa? A lo mejor hay nuevos sistemas para liquidar sueldo, a lo mejor hay nuevas leyes, entonces tienen que actualizarse y todo lo que ya sabían es como que quedaron atrás. Y obviamente los efectos distributivos que esto provoca. Cuando hay desempleo, más desigualdad, o sea, cada vez más pobreza. Y esto es un poquito lo que vimos. Estoy yendo rápido para tratar de llegar a una de los temitas de hoy. Y esto es un poquito lo que vimos también en la clase, cuando hablábamos de la unidad 6, el tema de los contratos formales versus informales. Y esto es porque generalmente en los exámenes hay preguntas sobre la ventaja o la desventaja que provoca que haya sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sindicatos? Negocian para sus afiliados. ¿Qué es lo que negocian? Generalmente un salario de equilibrio mayor a lo que sería al de pleno empleo. ¿Qué es lo que provoca eso? Desocupación, porque los empresarios contratan menos gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerdan la unidad 6, vamos a tener un mercado de trabajo con un sector de desempleo involuntario. Entonces, las políticas del Estado, ¿cuáles tienen que ser? Obviamente, indexar los salarios, ya sea por productividad, por inflación, y en Argentina, ¿qué es lo que se usa para solucionar estos problemas? Las paritarias, que es lo que ven todos los días en la tele, y que cuando algún gremio o algún sector no lo consigue, vienen los problemas de paro, de crisis y todo eso. Obviamente, de este temita no hay práctica, porque es solamente el cálculo de una tasa, lo que vimos acá inicialmente. Saber desocupado sobre el PA%, y ya saben calcular tasa ustedes, ya lo vimos todo en la unidad 1, más los ejercicios de inflación que también lo vimos en la unidad 1. Lo que tienen que saber teóricamente es, bien, ¿a qué abarca una población desocupada? ¿Cuáles son los distintos tipos de desempleo que hay? O sea friccional, cíclico, estructural. Y después, ¿cuáles son las consecuencias de ese desempleo? Económicamente, obviamente, la economía va a ser menor a la que era antes, y los costos sociales que tienen para las personas, las familias, los pueblos que tienen problemas de desempleo. Este tema es bastante sencillo y además se ve en la vida real. ¿Tienen alguna duda con este? Lo importante de esto es saber cuáles son los tipos de desempleo que hay. O sea, saber que en una economía clásica estamos en una situación de pleno-empleo, un desempleo voluntario, explicarlo más largamente, ejemplo de cómo podría ser un desempleo en esa economía, saber que en una economía keynesiana tenemos un problema cíclico, y bueno, y se solucionaría con todas las medidas que hemos visto a lo largo de la materia, y la última situación es cuando ya tenemos un desempleo estructural, que bueno, ya sería tomar medidas a largo plazo, que es lo que siempre discuten acá en Argentina. Vieron que acá en Argentina, cuando ustedes ven algún programa que habla de economía, de política, dice, viene un gobierno, toma medidas que son totalmente distintas de las que viene el otro. Entonces, como que siempre empezamos de cero distintas medidas. Faltan políticas de largo plazo, modelos de país de largo plazo, y siempre sale en la tele gente que dice eso. Bueno, es eso. Cuando tenés un desempleo estructural se soluciona con algo de largo plazo. No hay forma de un momento para el otro, una persona que no terminó la secundaria o que dejó la facultad por la mitad, termine y se incorpore al sector formal de trabajo como uno que sí la terminó. Primero lo tenés que educar, después lo tenés que capacitar y después tiene que haber oportunidades laborales para que ingrese a ese trabajo y después ya participaría, digamos, de lo que es el mercado laboral.
y eso no se soluciona de un día para el otro, entonces por eso siempre hablan de las políticas a largo plazo. Lo que damos en macroeconomía es como que serían políticas de corto y mediano plazo, todas las que son medidas fiscales y monetarias. Cuando estuvimos hablando de la unidad de 2, 3, 4, 5, de decir, bajamos los encajes, subimos el gasto público, bajamos los impuestos, todas esas medidas es como sería de corto plazo para este año, para el año que viene. Pero no solucionás un desempleo estructural. Los escucho porque tengo 15 minutos para darle el último temita de que tampoco hay práctica, pero bueno, le pueden hacer preguntas teóricas. ¿Tienen alguna duda con desempleo? Más allá de que es un poco rápido. Te escucho, Lisandro. ¿Podrá poner de vuelta la diapositiva de los efectos del desempleo? Eso. Ahí está, gracias. Sí, igual, esto es una ayuda a memoria, ¿eh? Vos ponés, te escribís en un apuntecito ahora, efectos de desempleo económico y sociales, ya con eso, si te lo pregunto en un examen y te acordás de esas dos palabras, podés ampliar un poco lo que sería la respuesta. Obviamente, económico, ¿qué sería? Que cae a nivel de la economía, porque si tenés más desocupados, esto se hace un efecto dominó, ¿no? Más desocupados, las empresas venden menos, si venden menos, echan gente, si echan gente y hay menos inversiones, se hace toda una bola que va creciendo. Y lo social es todo lo que sufre esa población que no tiene empleo. De lo personal, que puede ser lo psicológico, de lo laboral, que puede ser que dejó de estar al tanto de su trabajo, digamos, toda la habilidad que tenía. Y bueno, y a nivel país, que toda la población que está desocupada y otra población que está ocupada, a la larga, se hace una brecha de ingresos. La ocupada sigue teniendo ingresos, la desocupada empieza a perder sus ahorros, cada vez la desigualdad se hace más grande y bueno, y después solucionar problemas de desigualdad también es difícil. Esta unidad, digamos, a ustedes le dan la palabra desempleo y se hace una ayuda a memoria de 5 o 6 palabras, ya más o menos la saben. Y obviamente un ejercicio práctico de cálculo de tasas que ya lo vienen dando de la unidad 1. Vamos a darle este temita que es curva de Philip. Curva de Philip se da un poco en introducción a la economía, ¿lo recuerdan? Dale, buenísimo. Bueno. Vamos a empezar. Este temita, como les dije antes, cuando repasamos todo el ejercicio, tampoco hay un ejercicio así de práctica, pero obviamente si le preguntan en teoría, lo van a saber asociar. Si le dan un ejemplo teórico con número, también. Vamos a desarrollarlo rápidamente. Bueno, ¿qué es la curva de Philip? Es lo que ven acá en el gráfico, es una curva que relaciona la inflación con el desempleo. ¿Quién la hizo? Bueno, una persona que se llama William Philip, ahí están los años en que vivió. ¿Qué es lo que encontró? Que había una relación inversa, esto es lo importante, había una relación inversa y estable entre el desempleo y la inflación, más allá de que en ese momento le hablaba tasa de cambio de los salarios monetarios. Esto se hizo en el Reino Unido, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que sepan entender el gráfico que están viendo. Tienen inflación y desempleo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la economía o qué es lo que tratan de ver estas personas? Que lo vio Philip analizando esos datos y había un antecedente de Edwin Fisher en Estados Unidos en 1926, que cuando en un país caía la inflación, aumentaba el desempleo. Y que cuando bajaba el desempleo, aumentaba la inflación. Entonces los países era como que estaban en una disyuntiva. Si hacían una política que te baje la inflación, tenían como consecuencia que les ibas a aumentar el desempleo. Pero si hacías una política que bajase el desempleo, tenían como el problema que le iba a aumentar la inflación. Entonces es como que los gobiernos que tenían que tomar alguna medida económica que sea un equilibrio entre las dos. Entonces ya sabían que si bajaban una, subía la otra y viceversa. Había una relación inversa entre las dos. Entonces, esto surge en la década de 60, después con el análisis, o sea, todo post Segunda Guerra Mundial. Después con el análisis de los distintos países vieron. Entonces, ¿por qué se popularizó? Ahí están los puntitos. Esto es, resultaba consistente con el modelo keynesiano de la época, según el cual la inflación se producía solo en situaciones de alta demanda agregada y pleno empleo. Los datos sobre el desempleo e inflación en los principales países
occidentales se ajustaron en los 60 a una curva que era así. O sea, cuando los países analizaron esta curva, a través del tiempo de lo que pasó en cada país, decían, sí, es verdad, cuando nos bajó el desempleo no sé, 1%, nos aumentó la inflación 1%. Entonces veían que esta relación, esa curva que presenté antes, se cumplía. Entonces, obviamente, si pasaba eso, ¿qué es lo principal? Vos ya sabés lo que va a pasar. Si sos el gobierno y sabés que si tomás una medida antidesempleo te va a aumentar la inflación o viceversa, quienes toman medidas, los políticos de cada gobierno, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, por eso el puntito 3. La principal razón de su popularidad fue que quizás su utilidad en el uso los políticos para explicarle a sus pueblos que había un momento para las políticas expansivas y un momento para las políticas estabilizadoras. O sea, política expansiva es bajamos el desempleo. Política estabilizadora es bajamos la inflación. Consecuencia de bajar el desempleo, subimos la inflación. Consecuencia de estabilizar la inflación, subimos el desempleo. Y que no podíamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, los políticos explicaban a la gente, ¿hacemos esto o esto? Pero ya sabemos las consecuencias y ya sabemos más o menos lo que va a pasar. Entonces, por eso fue popular en los 60 y los 70 este gráfico. Pero bueno, obviamente, como todo modelo económico, como toda idea de algún economista, siempre está la gente que critica, y hay veces que se critica con razón y otras sin razón. Entonces las críticas, vean los años, las críticas vienen por la parte de los monetaristas de Friedman, de Fred en 1968. ¿Y qué es lo que sucede en la vida real? En la vida real lo que sucede es que este modelo se cumplió, pero ¿qué es lo que dicen estos autores? De casualidad. O sea, ocurrió eso, se vio eso, pero no es que siempre es así. ¿Y qué es lo que pasó a partir de la crisis del petróleo del 73? Si saben un poco de historia, no vamos a hablar ahora de lo que es crisis del petróleo porque ya son cerca de la una. Ocurrió lo que se llama estanflación. O sea, que el país caiga, que la economía de un país caiga y además aumente la inflación. O sea, ¿qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina, cuando aumenta la inflación, ¿bajamos el desempleo? No. Y no. O sea, ¿qué es lo que vamos a lo importante para cortar el temita y no se lo haga largo? ¿Qué es lo que pasó en la vida real a partir de los 70? Se demostró que la curva de Philip no tiene validez. O sea, hasta los 60 esas cosas más o menos se cumplían, pero después de la crisis del petróleo, los países empezaron a tener más inflación y más desempleo al mismo tiempo. Entonces, si vos tenés más inflación y más desempleo al mismo tiempo, no vas a tener una curva así, como la que se ve en el gráfico, como la curva de Philip. O sea, tenés que tener una inflación al revés. Al revés. Baja la inflación, sube el desempleo. No, perdón, sube la inflación, sube el desempleo. Entonces eso es, si a ustedes les preguntan qué significa la estanflación, es eso. Cuando se da que la inflación y el desempleo crecen al mismo tiempo. ¿Qué es lo que generalmente empezó a ocurrir en los países que no encontraron salida económica de los 70 para acá? ¿Qué es lo que pasa en Argentina, en los países subdesarrollados y lo que pasa generalmente ahora con pandemia? Cuando vino ahora la pandemia, por más que sean los países ricos, ¿qué les pasó? Les cayó la economía y a lo mejor les creció un poco la inflación. Algunos países controlaron más la inflación que otros, obviamente. Pero no es que por bajar una, subió la otra. Entonces, lo que trata de sintetizar Tobin, llamándolo dilema cruel, es que la relación desempleo e inflación solo tiene sentido en el corto plazo. O sea, así como estuvimos viendo en toda la materia que teníamos corto plazo y largo plazo, keynesiano, clásico, oferta agregada, pendiente positivo, oferta agregada vertical, lo que pasa a largo plazo también pasa con la curva de Philip. Veámoslo. A corto plazo, la curva de Philip es como dice el Philip original, digamos. Vos podés tomar distintas medidas que bajando la inflación aumentase el desempleo o viceversa. Pero a largo plazo, la curva de Philip es vertical. O sea, las medidas que vos tomes no van a tener un efecto más allá de la tasa de inflación que vos armes. Esto, nosotros en macroeconomía no tienen que buscar teóricamente la explicación de por qué hay corto plazo, el largo plazo, de curva de Philip. Sí se tienen que acordar cómo es el gráfico y qué es lo que pasaría si, por ejemplo, le dice estamos en el corto plazo, en el largo plazo, pero lo que tienen que saber bien es esto. La curva de Philip original, ¿cuál era la idea?
que si tomábamos una política contrainflacionaria aumentábamos el desempleo o viceversa, y que a largo plazo la curva de Phillips se torna vertical. Y que las políticas que uno toma no tienen impacto. O sea, hay que solucionar estructuralmente la situación. Son temas muy sencillos, a lo mejor ahora por haberlo dado rápido los mareé un poquito, pero son temas que cuando estén estudiando la materia, en una tarde los hacen. A lo que le tienen que dar importancia de la clase de hoy es a lo distinto enfoque que tiene la inflación para explicar la inflación, y obviamente para la práctica el cálculo de las distintas tasas cuando vemos inflación o tasa de desocupación y eso. ¿Tienen alguna duda rápida que podamos solucionar en estos minutos? Los escucho. Y sé que ahora ya están empezando a rendir, por eso ya en la última semana empezaron a cursar menos. Más, como esta materia es libre y no tienen que rendir parciales, se dedican más en la mesa de examen. 11 de agosto, 7 de la mañana, la mesa de examen. Igual, fíjense si cambia algo. Ya esperemos que sea definitiva la fecha, si se pueden organizar bien. Ahí estamos, ¿no? Bueno, el viernes lo único que va a quedar es crecimiento económico. Ustedes pueden buscar en el campus, vieron que está todo, pueden ver el modelo de crecimiento económico de Solow, o modelo de Solow, lo puede buscar. Y bueno, a lo mejor les resulta sencillo entenderlo, y si tienen que rendir otra materia en la semana, no quieran cursar viernes o sábado. Pero con el viernes terminaríamos, después viene la vacaciones de invierno, y nosotros en la cátedra siempre damos clase de consulta. Antes de la mesa de examen, generalmente todas las comisiones ponemos horario de consulta, para que se saquen dudas, más allá de que ponemos en el campus un instructivo de cómo se rinde. Vieron que ahora como se está rindiendo online, siempre ponemos en el campus un instructivo de cómo va a ser, de cómo se rinde el examen, cómo tienen que dar el presente. Lo mismo que le ha pasado con otras materias. Bueno, toda esa información. Disculpa, profe, ¿hay que anotarse o hay que llenar algún formulario o ya con estar inscripto ya está? No. Te inscribís en guaraní. Sí. Como siempre. Sí, como eso es lo oficial, porque después en guaraní nosotros te pasamos la nota de lo que rendiste. Claro, y después nosotros armamos un formulario, que ese formulario vos llenás tus datos, es como dar el presente, y ahí, al mail que vos dejás, entonces tienen que poner un mail que usen, le va a llegar la contraseña con la que van a poder ingresar el día del examen a la hora que empieza el examen. Sin esa contraseña no pueden rendir. Porque si no, cualquier persona que está en el campus se mete a macroeconomía y podría rendir. Entonces, esa contraseña les llega solamente a los que se anotaron. Y solamente a los que se anotaron les podemos pasar la nota en el guaraní. Si a alguien le pasan la contraseña y no se anotó, obviamente no le vamos a pasar la nota. Si rinde y le va bien, no le vamos a pasar esa nota al guaraní. Pero todas esas cositas nosotros en el campus las explicamos. Eso está bastante organizado, por suerte. Así que está en comunidad este Power. Sí, no, está todo en el campus, está todo. En el campus está todo, incluso son capítulos 6 y 7 de Dortmund y Fisher, estos temitas. Pero bueno, en el programa de la materia también está explicado qué apuntes de teoría son, qué apuntes de libro son estos puntos de teoría, digamos. Lo bueno de macro es que en el campus tenemos todo. Lo único que no ponemos en el campus son las resoluciones de ejercicios. Pero todo lo que es teoría, los libros, los PDF de los libros, ustedes no tienen que buscar libros en otros lugares, está todo ahí. Con la bibliografía que figura en el campus, pueden hacer la materia. Y lo que no ponemos en el campus son las resoluciones de ejercicios. Que eso sí es lo que se da en clase, para sacar dudas y para ir explicando. Así que no te hagas problema con eso, ¿no? Cuando lo veas, cuando estudies en profundidad la materia acerca de una mesa de examen, lo vas a tener todo. Bueno, ¿les queda alguna dudita? Recuerden que el viernes damos crecimiento económico, es el último tema. Los que quieren adelantarlo, el apunte está en el campus. Pero bueno, el último tema y terminamos las clases del cuatrimestre. Muchas gracias, profe. Dale. Estamos viendo. Perdón que tuve que hacer medio rápido, pero bueno, al menos así llegamos. Entendió, profe. Dale. Nos estamos viendo a todos. Chao, chao, chicos. No, profe, adiós. No.